Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión de hoy. La vez pasada quedó una tarea, algunos la contestaron, entonces en general estuvo bien, nada más voy a explicar ahorita por qué. Y bueno, ya después si tienen preguntas de esta semana, que fue la semana 6, o sea, la semana anterior, del 4 y del 4.1, bueno, aquí les echo a Miguel para que se encargue de eso, ¿no? Entonces, ahí tienen la tarea que consistía en el conjunto de cadenas para un alfabeto 0 y 1 que aceptaban un 1 como el décimo elemento de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, si, bueno, los descomponemos por partes, ¿no? Primero están hablando de que tiene que haber un 1 en esta posición, ¿no? Este es el número 10, este es el número 9, así, y este es el número 1. Aquí puse ceros, pero esto puede ser cualquier elemento del alfabeto que es 0 y 1, vaya, solo puse ceros por ilustrar el ejemplo, ¿no? Entonces, de entrada, para que el décimo elemento de derecha a izquierda de una cadena sea 1, o lo que sea, de entrada, esta longitud, pues tendría que ser de 10, ¿no? Si no, pues no hay forma, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a tener un décimo elemento si no tenemos por lo menos una cadena con 10 caracteres, ¿no? Entonces esa sería la primera restricción. Entonces, pues considerando eso, algo así, pues no entra. Este tampoco entra. Y una cosa así, pues tampoco va a entrar. Entonces, habiendo considerado eso, esta cadena puede entrar, sin importar si aquí hay ceros, hay unos o una combinación de lo que sea, mientras sea 9, ¿no? Y hay algo, y si piensan también, ¿qué cosa puede haber aquí? Nos está diciendo que el décimo elemento de derecha a izquierda sea un 1, entonces eso implica que puede haber aquí alguna otra cadena, ¿no? Entonces esto lo podemos definir con tres partes específicamente, ¿no? Aquí puede haber ceros, unos o nada, ¿no? Si se acuerdan, habíamos hablado en la sesión pasada de esta notación, que quiere decir uno, nada, o muchos de cualquier elemento de el alfabeto. Entonces tenemos este primer elemento que corresponde a esto de aquí. Después tenemos que tener un 1. La expresión regular para un 1, pues es 1. Concatenado, ¿no? Acuérdense que esto es concatenación. Le voy a poner puntito. Y por último tenemos que tener una cadena de ceros y unos. ¿Se acuerdan que la vez pasada les hablé de esta notación también? Que esto quiere decir 9 caracteres, combinación de caracteres que estén dentro de este alfabeto, ¿no? Entonces, pues ahí ya quedó esto, ¿no? O sea, esto se podría reescribir si quieren también como 0 más O. 0 concatenación con 1, concatenación con eso, ¿no? O sea, son equivalentes. Esto equivale a esto, ¿no? Entonces, si hacemos alguna prueba, esta cadena solita va a pasar porque aquí
Acuérdense que en este conjunto está incluido epsilon, lo concatenamos con 1 y después lo concatenamos con cualquier combinación de ceros y 1 siempre y cuando mida 9. Entonces aquí ya tenemos la restricción de que el décimo elemento de derecha a izquierda sea un 1. Si a este lenguaje le ponemos alguna de esas cadenas, va a fallar. La primera parte va a aceptar esto, la segunda parte, el 1, va a aceptar esto, pero estamos hablando de que tiene que haber ahí a fuerza algún elemento, entonces va a fallar aquí. Igual por la misma razón, de hecho ni siquiera lo va a aceptar el primer elemento. Y bueno, este también aceptaría los primeros dos, pero no aceptaría ya esta concatenación. Entonces, pues esa sería la respuesta. Varios lo pusieron bien. Algunos lo pusieron como 0 más 1, 0 más 1, 0 más 1, concatenación de varias cosas de esas. Pues también puede estar bien, pero puede quedar ahí un poco más compacto. Y bueno, pues esa sería la respuesta. Si tienen alguna duda, pues pónganla ahí en el foro. Pero bueno, los que la contestaron, creo que la contestaron bien. Y si tienen alguna pregunta ahorita del material del 4 o 4.1, pues vengan las preguntas. Hola, buenas tardes a todos. Solo para recordarles que sería bueno que plantearan sus dudas. En el foro esta semana no hubo preguntas, entendemos que se hayan cruzado vacaciones y algo así, pero bueno, en estas charlas en vivo podría servir más que nos planteen sus dudas ahora mismo, eso ayudaría, y también las dudas que tengan en el foro. Ah, bueno, y si no preguntan hay tarea, así que pues aprovechen ahora. No sé cuántos tenemos conectados. Sí. Tenemos 7 conectados, 7 preguntas vendrían bien, diferentes, y podríamos tomar las más importantes. Entonces, pues bueno, si no tienen dudas también se vale, igual ya lo saben todo. ¿Un ejemplo de qué? Diana pide un ejemplo, como ¿de qué tema en particular? ¿De expresiones regulares? ¿De autómatas? No sé. ¿De expresiones regulares? Sí, ¿equivalencia de qué? Es que hay que ser un poco más específico. Ah, ok. Sí, ya entiendo. ¿Nos puedes poner otra diapositiva? Bueno, Diana pregunta acerca de un ejemplo de minimización. Minimizar es un proceso un poquito tedioso si lo hacemos a mano, pero se puede. Es decir, yo ya les he dicho en otras sesiones que cada quien, dado el mismo problema, puede plantear autómatas diferentes. Eso estará hecho de forma que tenga el menor número de estados posibles. Eso es verdad. ¿Qué tiene que pasar para que dos autómatas sean equivalentes que acepten el mismo lenguaje? Ahora, dos autómatas que acepten el mismo lenguaje no deben tener precisamente el mismo número de estados, pero sí hay un mínimo número de estados necesarios para expresar un lenguaje. Eso es verdad. Entonces, puedo ponerles algún ejemplo de minimización de autómatas para poder llegar a una equivalencia. Primero, dado un autómata, vamos a poner un ejemplo más o menos pequeño, que como les decía, es un proceso un poco tedioso, pero es algo que hay que hacer. Entonces, dado este autómata que ustedes están viendo en pantalla ahora mismo,
perdón, que están viendo ahora mismo. Q3, Q4, Q4 y Q5. Supongamos que tenemos este autómata de 6 estados. Supongamos que el estado inicial es Q0 y bueno, voy a circular los estados finales que serían Q2, Q4 y Q3. ¿Ok? Los estados que no están dentro de algún círculo son estados no finales. Las transiciones se van a dar únicamente por los dos símbolos que tenemos en el alfabeto, que para este caso será 0 y 1. Por ejemplo, estos se van con Q0 a Q1 con 0 y de regreso también con 0. A Q2 se irá con 1, de este lado de Q1 a Q3 se irá con 1 también. Después Q2 va a Q5 con 1, a Q4 con 0 y Q3 va a Q1 con 1, Q4 va a Q5 con 1 también, Q4 hace un bucle en sí mismo con 0, Q5 también hace un bucle con 0 y 1, así mismo, y me falta una transición, Q3, bueno aquí para que no se confundan, vamos a irnos así, se va a ir a Q4 con 0. Entonces, tenemos este autómata. ¿Qué lenguaje acepta? Es una buena pregunta. Pero la pregunta es, ¿hay un autómata equivalente más pequeño? Es decir, con menos estados. Bueno, para hacer esto, hay una técnica que es, para mí es la más fácil. O sea, hay al menos dos que yo conozco, pero... ¿cuál circulito? Estos. No, es que los finales llevan circulito, los no finales no. Perdón. Como les decía, hay uno que se llama basado en conjuntos, que es el que les voy a explicar ahora, que creo es el más sencillo, para hacer a mano. Este se basa en dar por hecho que tenemos dos estados. Vamos a partir de que tenemos dos estados. Los estados finales, el estado que tiene estados finales y el estado que tiene estados no finales. ¿Esto para qué? Porque queremos minimizar. Entonces vamos a partir del caso más básico, que es cuando tengo dos estados. Mi estado no final que me lleva a mi estado final. Es decir, un autómata de un estado no tiene sentido, el mínimo debe ser de 2. Y entonces vamos a partir de eso. Vamos a partir de que este autómata se puede describir con dos estados. ¿Ok? Para eso vamos a partir en dos conjuntos a nuestros estados. Vamos a llamar a X al estado de estados no finales, al conjunto de estados no finales. Los no finales, como les decía, son los que no están encerrados en un círculo, que son Q0, Q1 y Q5. Entonces los ponemos de este lado, Q0, Q1 y Q5. ¿Ok? Después tenemos el conjunto de estados finales, que para este caso tenemos tres, que es Q2, Q3 y Q4. Ok, los anotamos aquí. Y entonces tenemos a Q2, a Q3 y a Q4. Espero que se entienda porque... Ok, bueno, quedó un poco mejor. Lo que tenemos que ahora verificar es que el estado que tenga, el comportamiento que tenga X y Y sea el mismo que tenga en general el autómata completo. Es decir, que estos estados se comporten de la misma forma que se comportaría el autómata original. Entonces, empezamos a construir nuestras tablas de transición basados en los conjuntos X y Y. Como les mencioné, tenemos dos particiones, una es con Q0, con Q1 y con Q5. Vamos a observar las transiciones que hay
estos estados con nuestros dos símbolos, ¿ok? Con 0 y con 1. Entonces, pero basándonos en los conjuntos que tenemos, en este caso solo tenemos 2, porque es la primera iteración. Entonces, Q0, ¿hacia dónde se va con 0? Bueno, si vemos nuestro autómata, Q0 se va a Q1 con un 0, y Q1 está en el conjunto X. ¿Listo? Y Q0 con 1 se va a Q2, el cual está en el conjunto Y. Este es Q2, recordemos. Entonces, tenemos que se va a Y. Q1 se va con 0 a Q0. Q0 está en el conjunto X. Y con 1 se va a Q3, que está en el conjunto Y. Perfecto. Por último, Q5 se va a Q5, tanto con 0 como con 1. Y Q5 está en X. Entonces, en ambas ocasiones se va a X. Podemos observar aquí que tanto Q0 como Q1 tienen el mismo comportamiento. Es decir, cuando tienen un símbolo 0, se van al mismo lugar del autómata original, digamos, se van al mismo pedazo. Y cuando tienen Q1, también. Q5, sin embargo, no tiene el mismo comportamiento. Esto ya hace que aquí no pueda, los tres no pueden estar en un solo estado. Aquí por fuerza tiene que haber una división aquí. Es decir, Q5 no puede estar en el mismo estado que Q0 y Q1. Sin embargo, hasta ahorita, Q0 y Q1 sí pueden estar en el mismo estado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que teníamos dos estados originalmente, finales y no finales, pero ahora tenemos al menos tres, que son Q0, Q1 y Q5. Vamos a ver ahora el comportamiento del otro conjunto, del de finales, es decir, donde está Q2, donde está Q3 y donde está Q4. Vamos a ver cómo se comportan con nuestros dos símbolos. Q2 se va a Q5, bueno, a Q4 con 0. Y Q4 está en Y, recordémoslo. Y con 1 se va a Q5, y Q5 está en X. Muy bien. Luego Q3 se va con 0 a Q4, que está en Y. Y con 1 a Q5, que está en X. Finalmente, Q4 se va a sí mismo, que está en Y, cuando le aplicamos un 0. Y cuando le aplicamos un 1, se va a Q5. Entonces, como pueden ver, estos tres estados tienen el mismo comportamiento. Y hasta este momento se están yendo, dado los dos símbolos, al mismo pedazo del autómata. Es decir, hasta ahora es posible que estos tres estados puedan estar en uno solo. Sin embargo, no hemos terminado. ¿Por qué? Porque al menos hubo una división. Este algoritmo se va a detener cuando tú ya no puedas dividir los estados. Lo que queremos es minimizar. Recordando eso, entonces, en el momento que ya no podamos separar los estados, en ese momento habremos terminado. Aquí, como hubo una separación de Q5, tenemos que volver a hacer el procedimiento, pero ahora tenemos tres estados. Los estados cambiaron de esta forma. Vamos a sacar a Q5 de X, ahora a X solamente tiene a Q0 y a Q1, y vamos a nombrar un nuevo estado, llamémosle Z, el cual va a tener únicamente a Q5. Muy bien. Entonces, tenemos que volver a hacer todo de nuevo. Vamos a ver cómo le va a Q0 y a Q1, que están en el conjunto X, cuando les aplicamos nuestros dos símbolos. Entonces, Q0 se va a Q1 con el símbolo 0, el cual está en X, y con 1 se va a Q2, el cual está en el conjunto Y. Q1 se va a Q0, que está en X, cuando le aplicamos el símbolo 0, y se va a Q3, está en el símbolo Y, cuando le aplicamos el símbolo 1, en el conjunto Y, perdón, cuando le aplicamos el símbolo 1.
Como pueden ver, aquí sigue pasando que se mantienen los estados juntos. Aquí no hay problema. Q5, este ya es indivisible, pero tenemos que calcular cómo le va con los dos símbolos para construir el autómata final. Q5 con 0 se va a Q5, lo mismo pasa con 1, y recordemos que ahora Q5 está en el conjunto Z. ¿Ok? Finalmente, volvemos a aplicar el método a los tres estados finales, que estos no se han dividido los estados finales, pero esto no quiere decir que no vaya a pasar. Le aplicamos otra vez los dos símbolos y observamos cuál es el comportamiento. Entonces, Q2 con 0 se va a Q4, el cual está en Y, y con 1 se va a Q5, el cual está en Z. Q3 con 0 se va a Q4, el cual está en Y, con 1 a Q5, el cual está en Z. Finalmente, Q4 llega a sí mismo con 0, el cual Q4 está en y con 1 se va a Q5, el cual está en Z. Si se dan cuenta, ahora no hubo cambios en ninguna tabla, es decir, este estado de aquí, el cual, si recuerdan, todo esto es X, esto es Z, y este es Y. Ya no hubo divisiones, podemos parar el algoritmo, es decir, esto fue lo que nos quedó, y ahora simplemente vamos a construir nuestro nuevo autómata. Vamos a ponerlo abajo del original y vamos a ver cómo nos quedó. Tenemos tres estados, como pueden ver. Recuerden que el estado inicial es Q0, por lo tanto Y se va a convertir en estado inicial, este es X, perdón. X se va a convertir en el estado inicial. Ok. Tenemos que con un 0, si se fijan en esta parte, en esta tabla, Q0, X, perdón, el conjunto X con 0 regresa a X. Es decir, hay un bucle aquí con 0, pero con 1 se va a Y. Con 1. Ok. Se va a Y. En Y resulta, en este caso, ocurrió que todos los conjuntos finales quedaron en Y. Los conjuntos finales nunca se dividieron. Entonces, obviamente, este va a ser nuestro conjunto final. Sin embargo, puede pasar que este se divide y ahora tendrías dos estados finales o tres, depende el número en que se divida, pero justo en este ejemplo no se dividió. Entonces, Y es estado final. Y con 0 hace un bucle en sí mismo y con 1 se va a Z. ¿Ok? Y Z, no importa lo que pase, si es 0 o 1, hace un bucle en sí mismo. 0, 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos transición aquí con 0, con 1, aquí con 0, con 1 y aquí con 0, con 1 y terminamos nuestro autómata. Entonces si ustedes ven en la parte de arriba el autómata original que tenía 6 estados, se convirtió en el de abajo que tiene 3 y son equivalentes. No importa qué cadena ustedes pongan, si el de abajo lo acepta, el de arriba también. Y si ponen una cadena que este no acepte, el de arriba tampoco la aceptará. Estos dos son autómatas equivalentes y el de abajo es el minimizado, digamos. Entonces, no sé si tengan alguna duda del procedimiento que acabo de hacer y sobre todo, si pueden ver, si puedes quitar otra vez el chat, perdón. Si pueden ver las cadenas que aceptan, es decir, el de abajo es mucho más fácil de analizar que el de arriba, eso es totalmente cierto. Y podemos ver más o menos claro qué cadenas acepta el de abajo, que es el mismo que el de arriba, pero el de arriba nos podría costar un poco más de trabajo. Entonces, si pueden escribir qué lenguaje acepta, estaría muy bien. Entonces, ahora sí podrías ponerme de nuevo el chat. Equivalencia, minimización. No entendí el tema del bombeo y del homomorfismo. Ahora explico eso, Ramón.
Eh, de lenguajes regulares. Bueno, no sé, antes de pasar a la duda de Ramón, no sé si hayan quedado medio conformes con esto de minimización y equivalencia. No sé si pueden escribirnos si tienen algún comentario o no sobre el tema, si no me paso a lo que es lema del bombeo y ya esa es la duda de Ramón. ¿Vale? Acepta un lenguaje con varios ceros, un 1 y varios ceros de nuevo. Acepta un lenguaje con... A ver, muévelo acá, por favor. Ahí. Según Carolina... Allá. Según Carolina, el autómata acepta un lenguaje con varios ceros, o ninguno, eso también es cierto. Un 1 y luego varios ceros de nuevo. Entonces, sí, acepta varios ceros en esta parte o ninguno. También es cierto que de golpe puede aceptar un 1. Y ese 1 puede bastar para ser aceptado, según este autómata. Cadenas que tengan un 1 intermedio al inicio y o al final. Sí, más o menos. Realmente lo que acepta tal cual es que al menos tenga un 1. Al menos tenga un 1 y solo 1. Porque si llega otro, esto entra en un estado donde ya no podrá salir y ya no será aceptado nunca. Entonces, más bien que tenga 1 y solo un ceros. Es lo que acepta el autómata. Entonces, bueno, si ya no hay dudas acerca de minimización, que yo les recomiendo, si tienen que hacerlo a mano, utilicen este método. Es, según yo, el más sencillo y el que podrían dominar mejor. Qué bueno, gracias Diana. Entonces, bueno, si no hay más, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la de Ramón. Ajá. Entonces, si puedes ponerme otra diapositiva. Ramón preguntaba que no le entendía al lema del bombeo. Sin embargo, es una herramienta muy importante cuando hablamos de lenguajes regulares. Hasta ahora hemos visto autómatas ya de diferentes tipos. Autómatas finitos deterministas, no deterministas, con transiciones lambda. También hemos visto un poco de expresiones regulares. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común todos estos? Todos estos son equivalentes entre sí. Es decir, si tú construyes uno de esos, puedes transformarlo en cualquier otro. Pero, ¿cuál es su principal característica? Que todos aceptan lenguajes regulares, ¿no? Si un lenguaje es regular, puede ser aceptado por cualquiera de los artefactos que les acabo de mencionar. Los autómatas finitos en sus 3 presentaciones y las expresiones regulares. Pero ¿cómo sabemos si un lenguaje es regular o no? Para eso existe el lema del bombeo. Entonces, ¿a qué se refiere el lema del bombeo? Bueno, el lema del bombeo dice que dado un lenguaje, se debe cumplir para todas las cadenas W, para todas las cadenas W, tal que la cardinalidad de W, es decir, la longitud de la cadena, sea mayor o igual que n. Esto n ahora lo vamos a definir. Y que y, su cardinalidad también sea mayor o igual que 1. Entonces, se debe cumplir que x, y, esto sea igual a n, es decir que x y y, dos cadenas, su cardinalidad sea igual a n, y que x, y z sean igual a w, es decir, dada cualquier cadena, vamos a partirla en 3, para todo k mayor
igual que 0, mayor o igual que 0, x, y a la k y z deben pertenecer al lenguaje que estamos analizando. Es decir, dada cualquier cadena de un lenguaje que estemos analizando, nosotros tenemos que ser capaces de dividirla en 3 pedazos, donde xy, que es el primer pedazo, sea igual a n. Después, que y no sea vacía, esto es importante, que su unidad al menos tenga un carácter, y que aquí es donde viene el lema del bombeo, pumping en inglés. Se llama lema del bombeo porque esta parte de aquí, pues, como ustedes pueden ver, se tiene que cumplir para toda k mayor o igual que 0. Es decir, para k igual a 0, a 1, a 2, a 3. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Inflando esta cadena. La estamos haciendo cada vez más grande, como si le estuviéramos haciendo un bombeo tal cual, inflándola. Tiene que, para todo esto se cumpla y que pertenezca al mismo lenguaje. Si para todo, si siempre se cumple, entonces es un lenguaje regular. En el momento no se va a cumplir cuando no sea un lenguaje regular. No sé si les quedó muy claro, pero podemos tratar de hacer una demostración más o menos sencilla. Por ejemplo, vamos a estudiar o vamos a analizar el lenguaje, vamos a decir 0, 1, 0 y esto elevado a la n. Perdón, esto elevado a la n, ¿no? N puede ser cualquier número, es decir, queremos que venga un 0 al principio y un 0 al final, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el autómata de...? O más bien la expresión regular sería algo así, ¿no? Ok. Entonces podemos analizar una cadena cualquiera, digamos si W es igual a 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Esta cadena es aceptada por el lenguaje, todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, nosotros podemos, elegir X, elegir Y y elegir Z. Podemos hacer esto, que todo esto sea X, que este pedacito sea Y y que este pedacito sea Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, no importa, si nosotros tenemos k igual a 0, por ejemplo, entonces este 1 de aquí desaparecería, ¿ok? Pero tendríamos 0, 1, 1, 1, 1, este 1 nos lo brincamos, 0. Y eso lo sigue aceptando nuestro lenguaje. Si nosotros hacemos que k sea igual a 1, pues va a ser tal cual la cadena que están viendo ahora, que es W igual a esto. Con q igual a 2, bueno, será un 1 más, con q igual a 3 será otro 1. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, nunca va a llegar un momento en que pongamos tantos unos que ya no sea regular, porque gracias a esta expresión no importa cuántos unos ponga, seguirá siendo regular. Entonces, esta es una forma de demostrar que esto no es regular, que esto es regular. Ahora, les digo, imagínenselo así, imagínense como que dada una cadena, ustedes pueden hacerla lo más grande posible y tienen que encontrar una parte donde si lo inflan va a dejar de ser regular. Esto es para demostrar, esto sería más fácil si quisiéramos demostrar un lenguaje que no sea regular. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora vamos a tratar de analizar el lenguaje donde tenemos el mismo número de ceros que de unos. ¿Esto será posible construirlo con un autómata como los que ya hemos visto o con una expresión regular? Es un poco complicado. ¿Por qué? Porque primero tenemos que aceptar n ceros y dado ese número de ceros, hacer una especie de copia pero ahora con unos. Está un poco complicado. Vamos a tomar cualquier cadena, W,
vamos a decir que es 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y aquí es bastante sencillo demostrar que para esta cadena no se cumple. Porque nosotros podemos tomar, por ejemplo, este como X. Este es X. Este de aquí como Y. Y esta parte de aquí como Z. Entonces, cuando nosotros ponemos K igual a 0, este 0 de aquí se va. Y ahora tenemos 2 ceros y 3 unos. Ya no se cumple. Entonces, fácilmente podemos decir que ya encontramos una cadena donde pudimos encontrar un XYZ de tal forma que no se cumplió para todo K esta propiedad. De hecho, solo se cumple cuando K es igual a 1, porque cuando K es igual a 2, ahora tenemos el caso que tenemos más ceros que unos. Y así podemos hacer crecer esta cadena y ver que no lo cumple. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el lenguaje de arriba es regular y el de abajo no lo es. Esto a grandes rasgos es el lema del bombeo. Complicado o no, puede ser, pero es una herramienta muy poderosa cuando queremos demostrar con lenguaje regular o que no lo es. Entonces, no sé si tengan algún comentario, no sé si me puedan poner en el chat. ¿No? Entonces, no sé si contesté a la pregunta de Ramón con esto. Pero, bueno, en general eso sería todo del teorema del bombeo. Básicamente lo que tendrían que saber. No sé si hay más dudas, entonces, comentarios. Sí, Carolina me recordó ahí algo importante, que faltó lo de homomorfismo, que según yo es homeomorfismo. No sé si estamos hablando de lo mismo o no, pero eso es una propiedad de los lenguajes regulares. Los lenguajes regulares tienen varias propiedades. Una de ellas es el homeomorfismo. ¿A qué se refiere con esto? Quiere decir que si un lenguaje es regular, su homeomorfismo es regular. Hasta ahora no les he explicado nada, yo lo sé. Pero si me pueden poner otra diapositiva, se los explicaría ahora. ¿A qué me refiero con homeomorfismo? Cuando ustedes pueden sustituir una cadena o un conjunto de caracteres por un símbolo. Entonces, como les decía, si nosotros podemos sustituir estas cadenas por un símbolo específico y pertenece a un lenguaje regular, entonces no hemos roto ninguna regla. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que tenemos el símbolo A, B y C. Bueno, ¿será A, B y C? Sí. Vamos a borrar uno para que sea menos complicado. A, B y C nada más, ¿no? Y entonces tenemos la expresión regular, vamos a decir, gracias, vamos a decir A, es decir, ok, ajá, A, B, y luego A más B. Esto a la estrella. Es fácil ver, bueno, mi lenguaje es este, ¿ok? Es fácil ver qué cadenas acepta, ¿no? Se puede ver sencillo. Acepta todas las cadenas que empiecen con A a B y que después puede tener lo que sea. Puede detenerse ahí o puede tener A o B cuantas veces sea necesario. Esto es un lenguaje regular. Es fácil verlo. Pero entonces ahora vamos a decir que A es equivalente a, vamos a decir, la cadena 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y B es igual a 7, 5, 8, 9, nomás porque sí. Entonces tenemos un alfabeto más grande de lo que estamos acostumbrados, 0, 1, 7, 5, 8, 9, ese es nuestro alfabeto, pero si ustedes sustituyen A y B por sus respectivas cadenas, ese sigue siendo un lenguaje regular. Eso es el homomorfismo, que se mantiene. Básicamente esa es la característica de lo que es homomorfismo. Pueden utilizar cualquier expresión regular con símbolos pequeños
lo demuestran que es un lenguaje regular y ya luego ya no tienen que demostrar que si yo pongo la cadena, esta cadena repetida, o sea, esta cadena la pongo 2 veces, que es A, y luego una vez que es B, y luego hago esta combinación que tengo al final, ya no tienen que demostrar que es regular, porque por la característica de homomorfismo eso es regular. Entonces, no sé si les quedó claro o no. Bueno, pues espero hayamos podido resolver sus dudas. Como les digo, si aún tienen algunas o tienen alguna pregunta de algo que explique ahora, aprovechen ahora, queda algunos minutos. Si no es así, pues les agradezco haber participado en esta hora. Ojalá haya quedado resueltas las dudas. Si ya no les da tiempo poner sus dudas ahora, recuerden ponerlas en el foro. Es importante para que nosotros podamos saber acerca de qué dar estas clases, las que estamos dando ahora. Si no nos ponen dudas, no sabemos acerca de qué hacerlas. Y en el foro también nos podemos responder, es lo que hemos estado tratando de hacer hasta ahora. En fin, pues otra vez agradecerles que nos hayan acompañado. Espero que estén muy bien y para la siguiente clase ojalá también sigan muy participativos como hoy. Muchas gracias. A ver, llegaron unas preguntas en el momento indicado. Diana pregunta que entonces, ¿cómo sería el homeomorfismo inverso? Bueno, esa es otra pregunta. Otra pregunta. Es otra particularidad de los lenguajes regulares. Si un lenguaje es regular, su inverso también lo es. ¿A qué me refiero con el inverso? Es como si tuviéramos un espejo. Es decir, digamos, vamos a partir esto. Esto es homeomorfismo, recuérdenlo. Vamos a hablar de lo que es el inverso, ¿ok? El inverso es, si yo tengo un lenguaje, por ejemplo, 0, 1 a la n, que este sí es un lenguaje regular, su inverso también lo es. ¿Cuál es su inverso? Si nosotros le aplicamos un inverso a esto, esto sería igual al lenguaje 1 a la n, 0. Es decir, tal cual, voltear la cadena, leerla al revés. Eso es el inverso. Entonces, si un lenguaje es regular, su inverso también lo es. Y esto, ya sabiendo esto, es fácil ver que el homeomorfismo, si nosotros le aplicamos el inverso a esto, que es A, B, y luego A más B, esto lo elevamos. Esto va a ser igual a esto que A más B elevado y luego B a A. B a A. Y entonces pasa lo mismo, o sea, el homeomorfismo inverso también es una característica de los lenguajes regulares, así que si yo aplico la inversa y luego un homeomorfismo, sigue siendo un lenguaje regular. Eso es lo que dice. Y luego Ramón preguntaba otra cosa, bueno, espero que haya quedado claro esta parte, y Ramón dice, un ejemplo serían los números con un sistema decimal con respecto en un sistema binario. Podría ser, sí. Sí, el 0 es 0, vamos a suponer en este caso, y el 1 equivale al del 1 a 9, ¿sí? Podemos pensar que sí, que podría ser un ejemplo. Sí, es un buen ejemplo el que dio Ramón. Pero bueno, como pueden ver, estas características son más o menos fáciles de aprender y de entender. Entonces, lo complicado de este capítulo yo lo vería como la minimización, y eso sí, el lema del bombeo es el más importante, el que deberían estudiar un poco más. Pero bueno, ahora sí, les agradezco esta sesión y bueno, espero que estén muy bien. Las dudas que no dio tiempo aquí, como ya saben, puedan ponerla en el foro. Bueno, hasta luego.